Kafka Escritores presenta Taller de Escritura Creativa con Santiago Peña Bozano. Clase de domingo 26 de abril del taller online sobre Italo Calvino y sobre Tommaso Landolfi, ¿no? Yo me había enfocado un poco más en Italo Calvino. Ya vamos a hablar también un poco sobre lo de Landolfi y sobre lo de Gogol, ¿no? Que un poco hablamos la clase pasada. Bueno, Italo Calvino nace, voy a ser muy breve con su biografía. Nace en 1923 en Cuba, ¿no? Como estas, digamos, de estos momentos un poco aleatorios que suelen tener los nacimientos, ¿no? Como Cortázar naciendo en Bélgica, ¿no? Bélgica, igual Calvino naciendo en Cuba, ¿no? Tenía padre agrónomo, trabajaba para el Ministerio de Agricultura de México y su madre era botánica. Parece que siempre estuvo relacionado a sus padres y él también con la política, ¿no? Con movimientos sociales, y de alguna forma esto también va a tener una influencia en parte de su literatura. En 1943, es decir, cuando tenía 20 años, es llamado al servicio militar. Esto, digamos, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y bueno, sirvió, etcétera, y luego al volver él se afilia al Partido Comunista Italiano. Esto ya después de la guerra, ¿no? Siempre con una postura más hacia el comunismo, etcétera. Pero luego va a tener también un sinsabor cuando la URSS va a atacar a Hungría. Él va a llevarse un sinsabor y de alguna forma va a dejar de lado todo este partido socialista, y de hecho incluso va a escribir una novela en la que se basa de este desencantamiento, ¿no? Que es El varón rampante, que les recomiendo la lectura de esta novela. Al inicio Calvino va a tener una postura más realista, es decir, sus escritos van a ser realistas. Esta parte de Calvino yo no he podido leerla, tampoco es que soy especialista en Calvino, he leído algunas de sus novelas, sus cuentos y ensayos, pero en este caso esta parte que es realista no sé, no he podido leerla. No es la parte más famosa de Italo Calvino, incluso él mismo renegaba después de lo que había hecho en esta fase, ¿no? Es de Elio Vittorini, un escritor italiano también de esa época, que en 1952 le va a hacer una crítica precisamente a esta especie de neorrealismo de Calvino, y él va a tomar este camino más hacia lo fantástico, ¿no? Entonces, a partir de esta digamos, de esta segundos 50 años del siglo XX, van a salir las obras que ya son de esta rama fantástica de Italo Calvino. Tiene una trilogía, ¿no? Que la primera de esta trilogía es del Vizconde de Mediado, que es interesante porque, bueno, esta yo no he podido leerla, pero es interesante, digamos, cómo la imaginación de Calvino intervenía siempre en sus escritos, ¿no? Es decir, la imaginación hacia lo fantástico, un poco el ejercicio que han hecho ustedes el día de hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Al imaginar, por ejemplo, las posibilidades que pueden tener sus ciudades, ¿no es cierto? Las posibilidades que pueden tener los personajes, o que pueden dar estas soluciones fuera de lo real, ¿no? Me parece que es súper importante lo que ustedes han hecho, es precisamente este ejercicio que lo hacía Calvino, ¿no? Entonces, claro, tenemos este Vizconde de Mediado, que imagínense ustedes una novela en donde este vizconde está partido por la mitad, ¿no? Entonces, de eso trata la novela. La segunda novela de esta trilogía es del varón rampante. Este varón rampante sí la leí, de hecho la leí recientemente, y me parece una novela, es la novela más conocida de él, y me parece una novela que tiene unos elementos precisamente de originalidad y de imaginación súper potentes. Es una novela en donde el personaje se sube de niño a los árboles,
como una rebeldía ante los padres y se queda en los árboles toda su vida, ¿no? De hecho no baja nunca a la tierra, nunca más. El final es mágico, es decir, ni siquiera al final, que es toda la vida, ¿no? Hasta su muerte, entre comillas, tampoco baja en su muerte, ¿no? Entonces yo creo que ustedes podrían, si es que les interesa, no es muy larga tampoco esta novela, es interesante cómo trabaja, ¿no? Es decir, imagínense ustedes, yo hacía ese ejercicio, leí esta novela, me encantó el inicio, ¿no? Quizás podría leerles el inicio. Bueno, dice algo así como que, lo había subido a mis redes, ¿no? Decía así como que, no bajaré nunca, ¿no? No bajaré nunca de los árboles. El papá le grita enojado que baje, ¿no? Y él dice, no bajaré nunca, y lo hizo. El narrador es del hermano, es decir, es un narrador testigo en tercera persona que va narrando precisamente estos elementos del varón rampante encima de los árboles y de cómo se va, por ejemplo, hasta España a conocer una familia que también vive en los árboles, ¿no? Tiene un par de desencantos amorosos allá en España, tiene uno, de niño con la vecina tiene otro, etcétera, ¿no? Y digamos maneja una vida sobre los árboles, ¿no? ¿Cómo hace esto? Pues con mucha imaginación. Yo creo que es un ejercicio difícil, ¿no? Es decir, ¿cómo le mantienes a una persona? Piensen ustedes, un niño se sube al árbol, ¿cómo se queda arriba, no? Es decir, ahí tienes muchas posibilidades de magia, muchas posibilidades de fantasear, ¿no? Entonces me parece que por ese lado esta novela es muy, muy importante. Igual como la otra, la del Vizconde de Mediado, también tiene que ser algo así. Y simplemente una pequeña crítica que me parece válida decirlo, ¿no? Llega un momento en el que sí se siente un poco excesos en esta novela. A pesar de que Calvino, en las 6 propuestas, como ya vamos a ver, hablaba de la rapidez, de la exactitud, ¿no? De estos elementos que consideraba él indispensables para la narrativa. Creo que en esta novela sí tiene algunos momentos en donde puede estar excesiva la narración. No sé si la narración, la anécdota, ¿no? La anécdota de dispararse hacia otros lados, pero lo que pasa es que precisamente eso es la novela, ¿no? Digamos, la novela es, como se dice, un cajón desastre en donde entra todo, ¿no? Entra todo, ahí están los alfileres, ahí están las agujas, ahí está el hilo, ¿no es cierto? Está todo metido, eso es lo que dicen de la novela, ¿no? Ahora, los que creemos en una novela mucho más con tendencia hacia el cuento, pues lamentamos las páginas que nos hacen gastar en que pasen cosas, ¿no? Eso por un lado. Luego también el foco hacia dónde va la novela, el objeto, y esto creo que podría haber sido un poquito más centrado, ¿no? Luego se bifurca, y esto que les decía, esta es la novela que escribió con esa rabia política, ¿no? De lo del ataque de la URSS a Hungría, y luego ahí también hay unos acercamientos políticos, que era la postura más de Vittorini que de Calvino. Calvino limó su postura para que esta política no se sienta en sus libros, y en cambio Vittorini, que no es un autor tan conocido de Italia, digamos fuera de Italia, sí mostraba una postura de que la literatura tenía que ser completamente política, ¿no? Luego del Varón Rampante, esta trilogía que les decía, tiene El Caballero Inexistente, que esta es una novela que yo la pude leer cuando tenía 16 años y que es una armadura que va por la vida, ¿no? Y que no tiene a nadie adentro. Entonces fíjense, ¿no? Fíjense cómo la imaginación de este autor nos lleva a estas posibilidades de fantasía, ¿no es cierto? De fantasía, de fantástico, si ustedes quieren, que ahí podríamos ver una cierta diferencia, ¿no? Entre lo que hace Calvino, podría considerarse fantasía, ¿no? Fantasía. En su tiempo, cuando leí yo El Caballero Inexistente, no me terminó de gustar demasiado, quizás porque creo que cuando nosotros, o por la formación que tenemos, no tenemos un acercamiento precisamente hacia la fantasía. Al menos a mí me pasó así, ¿no? De niño, sí lees los cuentos de hadas, etcétera, ¿no es cierto? Y luego hay un salto, al menos en mi formación de colegio, en la que en vez de leer cosas que incentiven la imaginación, leíamos cosas de realismo. Entonces yo en quinto curso leí Crimen y Castigo, leí El túnel de Sábato, El extranjero de Albert Camus. Entonces todos estos otros te jalan hacia el realismo, ¿no?
Y yo esto lo he dicho varias veces, lamento mucho que mi formación haya sido así. Hubiera apreciado mucho que en esas edades me hagan leer a Julio Verne, me hagan leer a Mark Twain, me hagan leer a estos autores, a Stevenson, ¿no? Estos autores que incentivan la imaginación, ¿no? Tardíamente he llegado a entender, entre comillas, entender o más bien tomar una postura al respecto y saber que estos caminos posibles de lo fantástico, de la fantasía, de la imaginación es lo que me interesa, de la creatividad, ¿no? Y es lo que es mi afán, contagiarlos a ustedes. Y un poco para entrar también en tema, que ya lo vamos a comentar también, lo que dice Harold Bloom, ¿no? Ese es el camino de Kafka Borges, ¿no? Este camino más conceptual, este camino más alegórico, este camino más de parábola, este camino más imaginativo, más que el realismo, ¿no? El otro camino es plenamente válido también, pero este es el que a mí me interesa y el que trato de contagiarles a ustedes. Luego tendrá un libro que se llama Las Cosmicómicas, que es de ciencia ficción. Se lo ha catalogado como ciencia ficción, son cuentos cortos en 1965. Y luego lo que pasa es que, digamos, después de este periodo que fue realista, ¿no es cierto?, el primero con el que empieza, luego que tiene este periodo fantástico, digamos, ¿no es cierto?, llega un periodo que podría denominarse neovanguardista. Es el periodo que ha sido llamado combinatorio. Esto en 1960, Calvino morirá en 1985, ¿no? Este periodo combinatorio viene por influencia de Roland Barthes con su teoría del ars combinatoria y el Oulipo de Raymond Queneau, que es el Oulipo en español, que es digamos un grupo francés, significa taller de literatura potencial. Y esto del Oulipo trataban ellos de explorar, tal como dicen, ¿no?, de las posibilidades de la literatura. Es decir, Calvino ya jugaba con lo fantástico, en sus textos anteriores ya jugaba con las posibilidades de la imaginación, y aquí va a jugar no solamente con eso, sino también con las posibilidades de estructura, con las posibilidades de creación, de soporte, y en este es en donde tenemos nosotros el libro que leímos, en esta categoría que sería el combinatorio de las ciudades invisibles, que lo publica en 1972. Y en 1979, siendo una noche de invierno, un viajero, que esta es una novela que yo creo que es la novela más conocida de Calvino, pero yo no la he querido leer porque me tocaba, en este tiempo al menos me tocaba leerla en digital, y es una novela que tengo entendido que tiene, digamos, aquí como algunas columnas y aquí arriba otros espacios. Entonces la novela se la puede leer por aquí y saltándote para acá, ¿no? Hacia abajo, no quiero decir como Rayuela, ¿no? Pero digamos es una estructura muy diferente a lo que estamos acostumbrados, y la propuesta de Calvino es precisamente jugar con esas posibilidades combinatorias, como dice acá la teoría, ¿no? Y ha sido considerada una novela ejemplo de lo que es la posmodernidad. Entonces, por ese lado, no quería leerlo en digital, ¿no? Porque ¿cómo haces en digital? Muy difícil, no hay cómo, ¿no? Entonces quiero conseguir esa novela en físico para poder disfrutarla como es. Por eso no hice el ejercicio de leerla para esta clase, pero bueno, un poco para que ustedes se hagan una idea. Esta novela la recomienda el escritor ecuatoriano Leonardo Valencia, que ha ido Kafka Escritores a dar un par de charlas y la recomendaba esta novela. Entonces esa novela recomendada para que ustedes puedan ver este periodo del Oulipo, ¿no? Que, digamos, hacían juegos, estos del Oulipo, juegos de creatividad precisamente. Decir, este autor Georges Perec, ¿no?, que es el que escribe La vida e instrucciones de uso, que es el que escribe un hombre que duerme, ¿no? Georges Perec juega precisamente en una novela a escribir sin la letra E. Él escribía en francés, ¿no? Es un autor francés, escribía, ¿no? Escribir una novela sin la letra E. Ese fue su ejercicio, ¿no? Y claro, en la traducción en español es sin la letra A, ¿no? De la letra que más usamos, y en el francés pues la E. Igual así, imagínense ustedes, para que se hagan una idea de lo que es de Sin una noche un viajero, ¿no? En la vida instrucciones de uso tiene una estructura arquitectónica.
Es decir, dentro de un edificio, la cámara, entre comillas, porque es así como si es que fuera una cámara, va de departamento en departamento entrando y describiendo lo que sucede, ¿no? Describiendo los objetos y las cosas. Y se va a otro departamento, etcétera. Y de esos huecos se genera la historia, ¿no? Ya voy a hablar también un poquito más de esta novela, porque para Calvino es la última novela total que ha dado, bueno, hasta ese tiempo, ¿no? La literatura. Entonces, bueno, eso para que nos hagamos una idea. En las ciudades invisibles, para reconocer este periodo combinatorio, en la introducción, pues ustedes muy bien tuvieron que haber percibido que había escrito por temas, ¿no es cierto? Que dice que ponía en una carpeta temas de la ciudad, y cuando tuvo un buen volumen dijo, voy a publicar, ¿no? Qué facilidad, qué facilidad. Y luego, claro, le dio un orden, ¿no? Que a algunos les puede funcionar. A mí a ratos me parece que el narrador no va con el otro narrador, que es Marco Polo, ¿no es cierto? El narrador de las historiecitas, no es muy oral, cositas así, pero son cosas mínimas, ¿no? De todas formas tiene una lógica el libro, y me parece que tiene unos momentos de poesía muy alta. Sí quisiera escucharlos a ustedes sobre precisamente este libro, antes de pasar a lo de seis propuestas para el nuevo milenio. Ver qué les ha parecido, los que quieran participar, qué tan beneficioso es para nosotros principiantes en el difícil arte de escribir, mirar estas estructuras experimentales. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto, porque creo que bueno, es que esto, como les dije, se llama periodo combinatorio, pero también es llamado neovanguardia, ¿no? La vanguardia es de inicios del siglo XX. La vanguardia, como eran estos ejercicios experimentales, tuvo un periodo de vida muy corto. Es decir, te pongo un ejemplo muy claro. Parte de estos ejercicios experimentales de vanguardia de inicios del 20 era lo coloquial, la coloquialidad, ¿no? Que luego se va a apropiar digamos, de estos realismos sociales y etcétera, ¿no? Esta coloquialidad tiene una fecha de caducidad corta, ¿no? ¿Por cuánto tiempo va a seguir la gente hablando así? ¿Cuánto tiempo? O sea, no sé, fíjense ustedes en casos extremos, ¿no? Cuando no es solamente lo que se representa el habla, de cómo se habla, ¿no? Sino también esa fonética, la sonoridad, ¿no? Eso ahora está pero completamente desechado, ¿no? Y fue apreciado en su tiempo. ¿No les saltó a ustedes cuando leímos hace un par de semanas, cuando leímos a Flannery O'Connor, que ponía precisamente estos, como imitando ese acento del sur de Estados Unidos, ¿no? Nosotros lo leemos en traducción, obviamente. No, es decir, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Pero si es que en tal caso se experimenta, siempre es bueno, ¿no? Pero yo creo que no es solamente una experimentación así como en la vanguardia de inicios, ¿no? Que salía un tipo gritando en la calle y era su vanguardia. No, o sea, hay que tratar de construir algo que tenga un sentido, nada arbitrario, ¿no? Entonces, desde ese lado, yo creo que buscar nuevos elementos para contribuir a la tradición es lo que tenemos que hacer todos. Pero primero aprender los clásicos, ¿no? Las partes en las que interviene Marco Polo con Kublai Khan, ¿no? Kublai Khan con el Gran Khan es muy bellas, poéticamente bellas, conceptualmente profundas. Cuando varias veces le dice, tú me estás vendiendo ciudades que no existen, ahora yo voy a crear la mía, es decir, esos giros, y luego parecería que el Gran Khan es quien está imaginando esas ciudades, ¿no? Es decir, el concepto detrás de esta unión, de esto que parecería aleatorias las ciudades, eran, ¿no? Pues hasta lo confiesa Calvino, es muy ingenioso y funciona bien, y sobre todo la manera en que cierra el libro. No sé si es que llegaron a leerlo, ya lo voy a comentar. Imagínate si es que alguien que no conoce la ciudad, no sé, le describen Venecia, ¿no? Es parte de las ciudades invisibles, o sea, y lo dice Calvino, ¿no? Todas las ciudades parten de Venecia, ¿no? Por eso no he mencionado a Venecia, ¿no? Una ciudad loquísima, que le atraviesen canales, pero es que es de locos, ¿no? También cuando yo, creo que era Génova, cuando yo una vez estaba viajando hacia una playa
pasamos por Génova está atravesada por puentes, ¿no? O sea, aquí nosotros cuando vamos a la costa damos la vuelta a la montaña, a veces hay un túnel, casi no hay túneles, damos la vuelta, surcamos, ¿no? Allá, túneles a través de la montaña y puentes. No sé si es que alguien ha pasado por Génova, así, pero un montón de puentes, ¿no? Hay una ciudad que es descrita así, ¿no? Y yo cuando pasaba para Génova recordaba este libro, a mí me lo hicieron leer en la maestría. Es un libro muy conocido de Italo Calvino, junto con El varón rampante y con Si una noche de invierno un viajero. Ya tenemos uno de los tres leídos. Y bueno, tiene otro, me olvidé de comentarles uno que se llama ¿Por qué leer los clásicos?, ¿no? Que este también es muy conocido, en donde se habla de la literatura clásica, pues que precisamente Italo Calvino era un conocedor profundo de la cultura latina, sobre todo y griega también, de los mitos, ¿no es cierto? Ustedes deben darse cuenta, no, creo que en estos libros no está, ¿no? Pero en el de 6 propuestas siempre está haciendo referencias a los mitos, a los personajes mitológicos, siempre está volviendo hacia allá. En este libro un poco se atraviesa esta idea de por qué leer los clásicos antiguos y luego también los más modernos, ¿no? Recomendado también es de ensayo. Quisiera comentarles de estas 6 propuestas de Italo Calvino que creo que siguen siendo vigentes. Que la primera es la levedad. ¿Qué quiere decir esto de la levedad? La levedad vendría a ser lo opuesto a lo pesado, ¿no? Es decir, la levedad dentro de esta descripción positiva, ¿no? En inglés creo que es lightness, ¿no? Este concepto positivo, porque lo leve en español tiene esta característica un poco negativa, ¿no? Que en inglés también lo light, ¿no? Pero lightness sí tiene esta característica de liviandad, ¿no? De frescura, etc. ¿A qué se refiere Calvino con lo de la levedad? Bueno, este es un libro que también podrían leerlo, ¿no? Pero también es un libro que surgió de unas charlas, de unas conferencias que iba a dar en 1988 Italo Calvino en la Universidad de Harvard, que le pidieron, y se murió antes de darlas. Escribió 5 conferencias de las 6 y la última quedó solamente en bocetos y no está escrita, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que dice Italo Calvino sobre la levedad? Dice que precisión y determinación, no con la vaguedad y abandonarse al azar, ¿no? Es decir, obviamente, si es que nosotros escribimos desde esta precisión al escribir, ¿no? Sin tanto adorno, sin tantos elementos que puedan estorbar a lo directo, ¿no? Dice, hay invenciones literarias que se imponen a la memoria más por su sugestión verbal que por las palabras. Y aquí esto se va a unir con la tercera, creo que es la visual, ¿no? En este caso, la sugestión verbal que por las palabras. Es decir, lo que nos está diciendo sin decirnos, lo que nos sugiere, ¿no es cierto? Es decir, más o menos lo que nosotros tratamos de hacer. Aquí pone un ejemplo que a mí me pareció súper claro. En el Quijote, los molinos es una de las escenas más memorables, y no es que sea una prosa de páginas, ¿no? Muy brevemente es descrito en un lenguaje muy sencillo, ¿no? La imagen de las más importantes de toda la literatura en español, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que una imagen se vuelve memorable por la imagen, bueno, también por cómo se dice, ¿no? Pero cómo se dice es un segundo plano. La idea y la imagen está en un primer plano, ¿no? La imaginación, la originalidad, ¿no? Entonces, esto quisiera compartir con ustedes, porque es algo en lo que yo creo, ¿no? La idea antes de escribir. Es importante la pluma, sí, como se va soltando y como escribimos nosotros cualquier escena o lo que sea. Pero una buena idea nos da ya un paso también hacia lo memorable y hacia esto de la levedad, ¿no? La rapidez es la segunda, la rapidez. Esto tiene que ver con la economía del lenguaje, con el ritmo y el dinamismo de los párrafos, de la escritura de cada persona, ¿no? Aquí dice textualmente Italo Calvino: no quiero decir que la velocidad sea un valor en sí. El tiempo narrativo puede ser también retardador o cíclico o inmóvil, ¿no?
Es decir, todos estos elementos que de alguna u otra forma podría caracterizar una obra, ¿no? Él pone igual otros ejemplos de muchos autores, de si es que quieren ustedes indagar ahí pueden leer el libro, y yo he sacado lo esencial que nos sirve a nosotros para aplicar a nuestra escritura, ¿no? Y ver si es que se está cumpliendo esto. Obviamente lo de la levedad y la rapidez van por ahí mismo, y parece que sí es por ahí por donde está yendo este nuevo milenio, ¿no es cierto? Dice: el relato es una operación sobre la duración, un encantamiento que obra sobre el transcurrir del tiempo, contrayéndolo o dilatándolo. Un encantamiento, ¿no? Es decir, fíjense, esa magia, ¿no? Es decir, la rapidez sí, y el dilatamiento también, ¿no? Pero lo que propone es que sea rápido. ¿Y por qué propone que sea rápido? Porque comenta que ha tenido influencia del folk tale y del fairy tale, es decir, de los cuentos populares y de los cuentos de hadas, ¿no? Fíjense ustedes en esto, ¿no? Cuando nosotros contamos una anécdota, incluso oralmente, ¿no es cierto? Una leyenda, incluso oralmente, no importa tanto cómo se la cuenta, que sí importa que cómo se la cuenta, ¿no? Lo que más importa es qué nos está contando. Piensen ustedes en una leyenda popular de aquí, no sé, Cantuña y el diablo, ¿no es cierto? Ya. Eso no importa mucho cómo se la cuente, que sí puede conseguir efectos la misma escritura, que debe hacerlo, ¿no? Eso, pero la idea es lo que está primando aquí, ¿no? Y la rapidez con que se cuenta esto. Acuérdense, en algunos momentos yo les mencionaba en sus propios textos que esto vaya más directo, más rápido. Elimina esto para que consiga el efecto, ¿no? Ya, entonces dice que tenía interés en este folk tale y en el fairy tale, un interés estilístico y estructural, por la economía y el ritmo, la lógica esencial con que son narrados, es decir, más rápido, ¿no? La rapidez. Dice textualmente Calvino: hay siempre una batalla contra el tiempo, contra los obstáculos que impiden o retardan el cumplimiento de un deseo o la recuperación de un bien perdido. Esto tiene que ver con nuestro objeto, no se refiere al opositor de la acción, ¿no? Sino a los elementos descriptivos que van retardando que este personaje cumpla o no cumpla su deseo. Entonces aquí esto podríamos nosotros poner también un poquito en duda, me parece, ¿no? Porque depende de cómo sea el efecto que queremos conseguir. Aunque lo dice antes Calvino, que estos elementos retardadores pueden cumplir diferentes objetivos, ¿no es cierto? Pero lo que propone aquí es que sea más directo. Ejemplo de esto, las ciudades invisibles que acabamos de leer, ¿no? De ambos elementos, de la levedad y de la rapidez, sobre todo la rapidez, ¿no? Son súper concretos, directos. Ya, dice: en los tiempos que nos aguardan, la necesidad de literatura deberá apuntar a la máxima concentración de poesía y de pensamiento. Esto quiere decir que hay que concentrar, hay que empezar, lo que propone Calvino es que hay que empezar a tratar el texto narrativo como la poesía, con el cuidado de las palabras que generan los sentimientos y las emociones en la poesía, ¿no? Es decir, un acercamiento muy, muy minucioso, muy preciso, muy exacto de lo que es la palabra para conseguir efectos, ¿no? Que todo esto que estoy diciendo nosotros ya lo hemos dicho aquí. Y es también un poco obvio, ¿no? Pero es obvio por la escritura por el tiempo de escritura que nosotros llevamos. Es decir, estamos nosotros en segunda década del siglo XXI. Esto fue escrito en el 88, ¿no? Del milenio pasado, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, estas previsiones no eran tan fáciles de hacer. Exactitud. Esto de la exactitud es el tercero, ¿no? Tercero, sí. Esto quiere decir opuesto a lo que sería la retórica y lo que sería esta postura barroca de la escritura, ¿no? Entonces dice: la exactitud, 1, es el diseño de la obra bien definida y calculada. Esto obviamente es previo a la escritura. Antes de escribir, diseñar la obra y calcularla bien, ¿no? Antes de escribir, estructurarla. Segundo, evocación de imágenes nítidas, incisivas y memorables. Esto es lo que hablábamos de la imaginación. Y aquí pone en ejemplo que sus novelas son precisamente eso, imágenes, ¿no?
Piensen ustedes en este caballero partido por la mitad. Piensen ustedes en este niño que sube a los árboles y se queda toda su vida ahí. Es decir, es una imagen, pero un concepto, ¿no? Ambas cosas. O este caballero, esta armadura que no tiene a nadie dentro, el caballero inexistente, ¿no? Entonces, evocación de imágenes nítidas, incisivas, memorables, ¿no? Esto me parece a mí que es una recomendación súper potente, importante. Tercero, lenguaje preciso. Esta ya es la ejecución, ¿no? Entonces aquí en esta definición de exactitud nos ha dado, previo a la escritura, el diseño anterior, lo que se llama en escritura creativa la planificación. Segundo, la evocación de imágenes nítidas, la imaginación. Y tercero, ya la ejecución en preciso, ¿no? Que se une con lo anterior que decíamos de la rapidez y de la levedad. Dice, por eso para mí el uso justo del lenguaje es el que permite acercarse a las cosas presentes o ausentes con discreción y atención y cautela, con el respeto hacia aquello que las cosas presentes o ausentes comunican sin palabras, ¿no? Es decir, la exactitud va hacia abordar los elementos y sugerir, ¿no? El siguiente es la visibilidad. De la visibilidad es obviamente narrar con imágenes, ¿no? El problema de la prioridad de la imagen visual o de la expresión verbal, que es un poco como el problema del huevo y la gallina. Es decir, ¿qué fue primero, la imagen o el verbo, ¿no? La imagen o la palabra, ¿no? Un poco como el huevo y la gallina. Aquí dice Calvino, se resuelve decididamente a favor de la imagen visual. Bueno, en la práctica, ¿no? Es decir, aquí más que la palabra nos sugiere narrar con imágenes, ¿no? Y esto es importantísimo, y ustedes saben, ¿no? Siempre lo estamos diciendo, pensar en imágenes, narrar en imágenes. Esto nos ha servido también mucho la influencia del cine, ¿no? Ya, entonces la visibilidad, dice, desde el momento que empiezo a escribir, la búsqueda de un equivalente de la imagen visual, después como desarrollo coherente de la impostación estilística inicial, ¿no? Esto igual que les decía, la imagen, pensar en imágenes, que ya les dije la anterior, los ejemplos del mismo Calvino, ¿no? Igual se puede ver en las ciudades, en las ciudades invisibles, ¿no? Se puede, creo que, rastrear estas imágenes y estos conceptos que rondan previos a la ejecución. Y el último es la multiplicidad. La multiplicidad que viene de múltiple, de polifónico, como lo llamaba Bakhtin, y que un poco va hacia lo que quiere decir la novela total. Esto me parece a mí un poco extraño porque un poco contradice, no sé si contradice, al menos contrasta con todos los anteriores, ¿no? Dice, hacerse cargo de la antigua ambición de representar la multiplicidad de las relaciones en acto y en potencia. Es decir, relaciones de todo, es decir, la novela total, ¿no? Los que abarcaban todo. Proust, por ejemplo, en El Busca del Tiempo Perdido, ¿no es cierto? Joyce, ¿no? Que quería abarcar el tiempo en un día de Leopoldo Bloom. Thomas Mann en La Montaña Mágica, ¿no? Es decir, el mismo Georges Perec que lo mencionamos en La vida, instrucciones de uso. Estas novelas totales, ¿no? No sé, se me ocurre Foster Wallace con La broma infinita, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que propone. A mí me parece que es completamente opuesto a todo lo que ha dicho antes, o contrastado, ¿no? Escepticismo activo de sentido del juego y de un obstinarse como apuesta en establecer relaciones entre los discursos, los métodos, los niveles. El conocimiento como multiplicidad. Esto es importante, ¿no? Es el hilo que une las obras mayores. Es decir, primero, mucho conocimiento, bagaje, ¿no es cierto? Toda la tradición, conocerlo. El hilo que une las obras mayores, multiplicidad del conocimiento, unir elementos musicales, todo lo que se conozca para dar. Me parece que esto, como dije, ¿no? Esta polifonía que puede ser vista desde las voces de los personajes, etcétera, ¿no? Los niveles que puede dar una obra, eso sí me parece, ¿no? Los niveles de interpretación que puede tener lo sencillo, me parece que es hacia donde ha ido, ¿no? No hacia la novela total. La novela total yo creo que no. Es decir, pero con los otros que van por ahí mismo, ¿no? Por toda la línea de escritura que hemos nosotros planteado, excepto de la multiplicidad,
que también puede ser, ¿no? Caber ahí, pero bueno, estos son las cinco propuestas que nos da Italo Calvino para el nuevo milenio. Muy acertado, ¿no? Muy clarividente. Es importante ver que su visión fue hacia el futuro, ¿no? No está hablando solamente en sus ensayos del pasado, sino también ha hablado hacia el futuro, y con una exactitud misma perteneciente a su pensamiento atinado, creo yo. Varias de estas recomendaciones son, primero, obvias por el tiempo en el que estamos, porque es costumbre ya escribir así. Segundo, es prácticamente lo que nosotros aplicamos todos los días en nuestros talleres, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues también seguimos este camino de Italo Calvino, y sobre todo sí dejarles la duda, que es algo que hemos venido haciendo el último tiempo, ¿no? Utilizar la imaginación, la creatividad, la originalidad. Creo que es lo que nos falta en nuestras historias, no en las de ustedes, ¿no? Sino en general en las historias de la actualidad. Se enfrasca mucho en el estilo, y es algo que yo no estoy muy de acuerdo, que ahora prácticamente las novelas, los cuentos que se escriben son pluma, ¿no? Y la pluma es algo que, a mi parecer, tiene que ser secundario a la idea o complementario, pero no sobre la idea y la originalidad, ¿no? A veces cuando van de la mano funcionan, pero sobre todo si somos narradores tenemos que conocer nuestra tradición, que es la oralidad, y la oralidad surge de la idea o del hecho. Esto pasó, y contar lo más claro, lo más fácil posible, lo más exacto, lo más rápido, comunicar esta idea, esta imagen, ¿no? Así como ha sido la oralidad. En una fogata hablábamos así, lo que yo suelo hacer, este chiste, ¿no? Chuta, ni sabes qué me pasó, ¿no? Ya, eso es lo que tenemos que hacer, comunicar algo sencillito y directo. Es la propuesta de Calvino, es la propuesta que tenemos nosotros también en el taller, y sobre todo buscar otras profundidades, ¿no? No retóricas, no profundidades retóricas, ni vericuetos lingüísticos, ni nada de eso. Es decir, detrás tiene que estar el concepto, la originalidad del concepto, la originalidad de la imagen. Bueno, y entonces eso, chicos, y para finalizar, simplemente que hemos tenido, nosotros hemos hecho el recorrido de cómo y por qué leer de Harold Bloom. Terminamos con Calvino, que aquí, como decía Marcelo, aclara algunos momentos de las ciudades invisibles, que me parece súper bien, ¿no? Aquí hay algo que me parece importante, ¿no? Dice: todos los grandes cuentos que deben encontrar siempre una forma propia, sea chejoviano o kafkiana, ¿no? Es decir, más allá de que seamos realistas o más abstractos, tienen que encontrar una forma propia, ¿no? Y esperen, creo que me salté aquí. Ya, las observaciones sumarias principales, ¿no? Que es, después de lo que ya leímos de estos cuentistas, la propuesta de Harold Bloom, con algunas hemos estado de acuerdo, con otras menos de acuerdo, ¿no es cierto? Algunos autores faltan, obviamente, ¿no? El hecho de la carencia de Edgar Allan Poe deja pensando qué es lo que sucede con Harold Bloom, ¿no? No tengo idea. Y bueno, algunos otros cuentistas, pero esta selección muy ceñida tiene pues estos elementos interesantes. Es útil considerar el cuento moderno dividido como chejoviano y kafkiana-borgiana, ¿no? Chejoviano y kafkiano. Los cuentos chejovianos se ponen en marcha de golpe, terminan elípticamente, no se preocupan por llenar los huecos que uno esperaría encontrar cubiertos en los relatos de Henry James, ¿no? Esto de elípticamente, no sé si está claro, es la elipsis, ¿no? Es decir, los saltos de tiempo, las omisiones de información. Kafka y tras él Borges ponen su confianza en la fantasmagoría, no nos dan elementos por la vida no vivida. Los mejores exigen muchas relecturas, los mejores cuentos, ¿no? Que construyen también una sorpresa. Esto es importante, ¿no? Cuando un cuento no se agota con una primera lectura. Esto creo que sería una buena recomendación. Cuando un cuento, ustedes piensen, cada quien en sus lecturas, en sus autores preferidos, ¿no? Hay cuentos que los puedes leer una y otra vez y siempre hay cosas, ¿no? Hay pelis que puedes ver una y otra vez y siempre hay cosas, ¿no? Ahí es en donde está el kit.
¿Cómo se logra esto? Con el enigma, ¿no? Cuando no hay respuestas absolutas. Ya, los mejores exigen muchas relecturas que constituyen también una recompensa, ¿ya? Aquí, bueno, sugiere la lectura de Eudora Belti, los de Juan Rulfo, cuentista de primera, ¿no? De primera, Juan Rulfo, de primer, ya no en llamas, es un libro de cuentos, pero de antología, es así de cabecera, ¿no? Dice: el cuento favorece lo tácito, obliga al lector a entrar en actividad y discernir explicaciones que el escritor evita. Obviamente sugerir, ¿no es cierto? Los cuentistas se abstienen de emitir juicios morales. Esto depende, pero es una postura que yo sí tengo, tratar de omitir juicios morales. Pero los cuentistas más directos son tan elípticos en materia moral como en la continuidad de la acción o en los detalles del pasado de los personajes, ¿no? Bueno, esto ya lo iremos viendo. Al final simplemente dice: las necesitamos a ambas, es decir, a la versión del cuento chejoviana y a la versión del cuento kafkiana, borgiana, como dicen, ¿no es cierto? Chejoviano-hemingwayana nos satisface el apetito de la realidad, y la kafkiano-borgiana nos enseña cuán ávidos seguimos estando de lo que hay más allá de la realidad supuesta, ¿no? La imaginación, el mundo fantástico, las posibilidades de escritura, ¿no? Y yo creo que este ciclo ha sido muy interesante por todos los elementos que hemos ido adquiriendo, ¿no? De estos grandes cuentistas. Creo que con altibajos de este libro, este segmento del libro, ¿no? Porque hay el de novela, el de poesía también aquí seguido. Ahí lo tienen ustedes si quieren ir haciendo ese ejercicio por su cuenta. Es muy valioso, ¿no? Todos los elementos, lo que él mismo analiza, dejando de lado que todo para Harold Bloom es de William Shakespeare. Tiene que tener cada quien sus obsesiones y compartirlas, ¿no? Entonces ha sido para mí un placer, chicos, compartir este ciclo con ustedes. Si te gustó este contenido, puedes suscribirte y compartirlo con tus amigos.